bendición de Dios, que Dios nos hable a nuestros corazones, que están muy sedientos de su palabra. Entonces pidámosle al Señor que nos hable, que nos bendiga con su palabra, que su palabra haga el efecto por el cual ha sido dada a nosotros. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por la bendición, Señor, que nos has dado de estar una vez más aquí reunidos, Padre, para alabarte, glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, que seas tú trayendo por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, esa bendición que nosotros necesitamos, ese sustento, ese alimento espiritual, Señor, que tú nos has dejado escrito en este libro, Señor, para que nosotros nos podamos deleitar y que también podamos suplirnos de todas aquellas cosas que necesitamos, porque tú las has proveído para nuestro beneficio, Señor. Te rogamos que hagas uso de esa bendición para nosotros, de manera que ninguno de los que estamos presentes podamos salir sin esa bendición, Padre. Bendícenos y esperamos que tú nos vas a seguir dando lo que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden saludarse unos a otros, hermanos? Nuestros hijos pasan a sus clases. Muy bien, hermanos. Nuevamente sean todos bienvenidos, hermanos, a Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Vamos a compartir en esta oportunidad, hermanos, un tema especial. Vamos a hacer nuevamente una pausa sobre la serie que estábamos viendo, que tiene que ver con vivir piadosamente. Aunque verdaderamente el tema que vamos a compartir, hermanos, sí tiene que ver con vivir una vida de piedad. En esta oportunidad quisiera compartirles, hermanos, un tema que tiene que ver con correr la carrera de la fe. En las Escrituras, como podemos ver, hay muchas veces que se menciona la metáfora de la vida cristiana como si fuera la vida de un atleta o a veces como de un soldado. Quisiera me acompañen al libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, Hebreos 12, 1. Y vamos a ver, hermanos, algunas cositas que necesitamos tomar en cuenta, pero de verdad, hermanos, son cosas muy, muy sencillas, como ustedes ya sabrán, y el que no lo sabe, ahora vamos a ver algunas de ellas, pero son sencillas, pero son tan importantes para nuestra vida cristiana. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Pues la verdad, hermanos, ahora que es 1 de enero, pues nosotros tenemos por costumbre de tener una idea de que es un nuevo comienzo, ¿no? Hay personas que esta semana atrás han estado tan preocupados de si su cabello está muy bien, si se lo pintaron para recibir el año nuevo y que se vean todas las mujeres bien, bien arregladitas, bien acomodadito todos sus maquillajes y todas esas cosas que hacen, ¿no? Cosas bien extrañas, por cierto. Pero los hombres, que el carro esté siempre bien afinado, que si sus herramientas y bueno, un montón de cosas que tienen por una prioridad muy grande, o tenemos por prioridad muy grande, antes de que se termine el año. De manera que de una manera supersticiosa, llegamos quizá a pensar que si nosotros tenemos el refrigerador lleno el día 31 de diciembre, la ropa toda limpia, y cosas como esas, ¿no? Vamos a tener buena suerte, prosperidad, o nos va a ir muy bien el siguiente año. Tal vez esas cosas no sean tan dañinas, tal vez no son malas, de hecho deberíamos hacerlo más seguido, ¿no?
tener la ropa limpia y todos bien peinaditos y bañaditos. El asunto es, hermanos, de que inicia el año y comienzan nuevos deseos, nuevos anhelos. Empiezan algunas personas a hacer planes. Comienzan estas personas, o comenzamos algunos de nosotros, a tener nuevos propósitos y comenzamos a pensar: a partir del 1 de enero me pongo a dieta. A partir no del 1 porque está cerrado el gimnasio, pero el 2 de enero voy a comenzar a ir al gimnasio. Y algunos comienzan a hacer suscripciones, y esto lo podemos ver muy, muy notorio. Si tenemos un gimnasio cerca de donde vivimos, vamos a ver que ya en febrero, en marzo, ya los estacionamientos están vacíos, pero a partir de esta semana vamos a ver los estacionamientos repletos. La gente en el supermercado está pensando más en salud, de manera que las cosas que por naturaleza son muy dañinas, como los dulces, los chocolates, los ponen hasta en especial, porque saben que la gente ahora va a comprar orgánico. Y comienzan nuevos deseos, nuevos anhelos, cosa que está muy bien. El problema es que siempre pasa algo. Ya cuando pasan los primeros días, la gente deja esos deseos, esos planes, y comienzan a decaer. Poco a poco se van apagando. Los que tienen mejor éxito logran avanzar un par de meses, pero después dejan lo que tenían planeado, esos nuevos propósitos y anhelos o deseos que tenían de hacer las cosas bien, se quedaron a un lado. Pasa algo, no sé, alguna necesidad, alguna enfermedad. Por cierto, a mí me ha pasado que digo, en mis vacaciones me la voy a dedicar nomás a hacer ejercicio, y de repente me da gripa y ya no puedo salir. Bueno, me ha pasado. Entonces, creo que es algo muy común, ¿no? Y si le tomamos en cuenta de que solo buscamos la perfecta excusa para no hacer nada, entonces estamos más que completos con eso. Pero eso está bien o esté mal, independientemente de cada persona, pero el problema es que nosotros en nuestra vida cristiana, ¿cómo estamos con nuestra relación con Dios? Hemos hecho nuevos planes para tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión con Dios. Hemos tenido nuevos propósitos, deseos. Estamos estableciendo de verdad hoy ser más devotos a nuestro Señor, buscarle más, orar más, congregarnos más, estudiar su palabra. ¿Está en nuestros planes de año nuevo hacer tales cosas? El asunto es, hermanos, que muchas de estas cosas en algunos que se llaman cristianos no existe ni siquiera el mínimo deseo de mejorar, a pesar de la excusa de entrar en un nuevo ciclo de un año nuevo. O sea, yo no digo que debe ser en el 1 de enero que debemos tener nuevos planes. De hecho, lo deberíamos de hacer inmediatamente, cualquier fecha. Pero el asunto es que si tenemos planes para las cosas terrenales, nuestros asuntos terrenales, ¿por qué no los tenemos para los asuntos espirituales que son para vida eterna? O sea, no estoy hablando de hacer más obras dentro de la iglesia o cosas como esas, aunque no está mal. Pero me quisiera enfocar un poquito más en lo que es nuestra relación personal, directo, persona a persona con Dios. No me estoy refiriendo en lo que se refiere congregacional únicamente, sino tu relación personal con Dios, ¿cómo está? Eso es algo que tal vez ni tú mismo podrías responder, porque hay personas que piensan de que porque hacen ciertas actividades o porque oran de vez en cuando o porque tienen tal buena costumbre que es muy necesaria, cualquier ejercicio espiritual es muy bueno, piensan que ya con eso ya es todo. Pero si nos damos cuenta, sabemos que podemos dar más. Entonces, hermanos, el asunto es que muchas veces tenemos falta de compromiso para con Dios, falta de buenos deseos para con Dios. En el libro de Oseas, quisiera me acompañen para allá, capítulo 6. En todo el capítulo podemos ver que la falta de honestidad y sinceridad de parte del pueblo de Dios para con Dios era muy notorio.
El Señor ya había visto muchas maneras de llamarles la atención. Lo había hecho por medio de sus profetas, les había dado mensajes de amor, les había impartido juicio, castigo, y como podemos ver en toda la historia de Israel, que no se pierde nada a nuestra verdadera historia como iglesia, como hijos de Dios, y de hecho ese es uno de los principales propósitos de que tengamos la historia de Israel en la Biblia, para que podamos analizar nuestras propias vidas de las cosas que no debemos hacer y las cosas que sí debemos hacer. No que hay personas que lo que hacen, de lo único que extraen del Antiguo Testamento son rituales, que no nos ayudan para nada. Pero podemos ver que el Señor les ha llamado por medio de sus profetas, ha impartido juicio, ha impartido advertencias, ha traído mensajes de amor. Pero ellos, fíjense lo que dice el Señor en el verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En este versículo, hermanos, podemos ver la tristeza de Dios, el lamento de Dios diciendo: ¿qué puedo hacer por ustedes, oh Efraín, oh Israel, oh pueblo mío? ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Es una situación desesperada de parte de Dios, en el sentido de que no es que Él no sepa qué hacer, sino que es una manera de expresarse de parte de Dios: yo ya he dado todo por ustedes, ahora díganme, ¿qué más puedo hacer por ustedes? Esa es la situación que nosotros tenemos mucho más clara hoy en día, que nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, 66 libros, el testimonio de muchos creyentes que nos han enseñado, por ejemplo, con el ejemplo de sus vidas, por medio de la predicación, de que nosotros en Cristo estamos completos. Más sin embargo, podemos ver que Dios podría decir esas mismas palabras delante de nosotros: ¿qué más puedo hacer por ustedes? Ya lo he dado todo. Ya Cristo ya murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros y nosotros todavía seguimos en nuestras vidas indiferentes. Nuestra piedad, como dice acá, podría ser como la nube de la mañana o como el rocío de la madrugada que se desvanece. Todos sabemos, hermanos, que en la mañana, en tiempos que no esté nevando, ¿verdad?, vemos ese rocío, algunos le llaman el sereno, ¿no? Más que nada en los vidrios, en los parabrisas de nuestros carros, en las hojas de los árboles. Nomás sale el sol y ese rocío pues desaparece. Así es la piedad de muchos de nosotros, hermanos. Tenemos muy buenas intenciones, tenemos muy buenos deseos, tenemos muy buenos propósitos para llevar una verdadera vida cristiana, pero pronto, poco a poco, esto se va desvaneciendo, se desvanece. Como ese rocío de la mañana, de la cual el Señor muestra. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de los ejemplos tenemos el caso de la mujer de Lot. Esto lo podemos ver en todo el capítulo de Génesis, capítulo 19, pero específicamente en el verso 26, donde narra que la mujer de Lot volteó a ver hacia atrás cuando el ángel llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra a advertirles que esa ciudad iba a ser destruida. Ella fue testigo ocular de la presencia de estos seres angelicales. ¿Y qué es lo que pasó? Ella posiblemente creyó al mensaje de ellos. Posiblemente su corazón fue impresionado al ver el mensaje de urgencia. Necesitan salir inmediatamente porque la ciudad va a ser destruida. Y ella corrió junto con su familia fuera de la ciudad. La única instrucción que le dieron es: no volteen hacia atrás. Pero ¿qué es lo que vemos? Que ella seguramente creyó al mensaje. Ella corrió tras ese mensaje, ese anuncio de urgencia, pero en el camino que dice la Escritura, volteó atrás. Ella fue hecha una estatua de sal. Tal vez podríamos pensar que esta mujer tenía mucha curiosidad, o tal vez ella estaba dudando de que el mensaje fuera cierto.
y volteó a ver atrás, cuando se le había dado una advertencia explícita: no voltees atrás, algo tan sencillo. Pero a nosotros se nos han dado mucho mejores advertencias acerca de nuestra vida cristiana y no ponemos atención, con consecuencias peores. Y tal vez nosotros seguimos viviendo, haciendo las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Israel en el desierto. Podemos sacar infinidad de ejemplos, hermanos, de cómo hay personas que parece que han creído el mensaje de Dios, pero por sus frutos podemos ver que dudaron. Tenemos el ejemplo de Israel en el desierto, en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 22. Vemos que ellos en el 14 cruzan el Mar Rojo y en el capítulo 15 se encuentran cantando alabanzas a Dios después de ver a todo el ejército de Faraón sepultado en las aguas, después de haber cruzado el Mar Rojo en seco. Los enemigos que los perseguían ya no estaban destruidos completamente. Ellos estaban cantando, gozándose delante de Dios en el capítulo 15, pero en el verso 22 vemos que ellos se topan después de 3 días con aguas amargas y comenzaron a murmurar de Dios. Entonces podemos decir que por el fruto que muestran ellos con su vida, ellos no eran personas de fe. Ellos acababan de ver maravillas, 10 plagas con las cuales Dios utilizó para sacarlos de Egipto. Y no solamente eso, cuando ya se encontraba la muerte seguramente enfrente de ellos, abrió el mar, hermanos. Es un milagro terriblemente maravilloso. Muchos de nosotros quisiéramos tener experiencias tan sorprendentes que queden impresas en nuestros corazones para poder verdaderamente creerle a Dios. Y ponemos a prueba a Dios y comenzamos a decirle: Dios, si tú haces esto, si tan solo pudiera ver esto, si quisiera, mira, Señor, déjame ver a un ángel por lo menos. Y pensamos que este tipo de cosas van a ocasionar impresiones tan fuertes en nosotros que no quedaría duda para que podamos dudar de Dios. Pero tenemos el ejemplo en la Escritura, hermanos, de personas que parece que sí creyeron mientras las cosas marchaban bien, pero nomás se toparon con la dificultad enfrente. Poco a poco, ese fervor, esos buenos deseos que tenían 3 días antes, por ejemplo, como Israel, que cantaban gozosos a Dios, comenzaron a decir cosas desagradables delante de Dios, y lo hicieron por muchas veces. Tenemos también el ejemplo en el libro de Marcos capítulo 10, verso 17, el joven rico que se acerca al Señor, se pone de rodillas y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Es una escena maravillosa, hermanos. Ese joven muchacho rico tenía todo lo que podía necesitar, solo le faltaba una cosa: la vida eterna. Y él llega haciendo todo lo correcto que tiene que hacer, postrándose de rodillas ante el maestro de maestros, sabiendo que él era el Mesías, y le dice: dime qué es lo que tengo que hacer. Muy convencido, muy buenas intenciones, muy educado, muy correcto el muchacho. Pero cuando escucha el mensaje del Señor que le dice: los mandamientos conoces, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, él dice: eso ya lo tengo cubierto, Señor. Bueno, pues vende todas tus cosas y dala a los pobres. El muchacho, después de eso, ese buen deseo, esa ilusión, tal vez estaba tan emocionado de tener frente a sus ojos al Mesías prometido, que solamente le faltaba obtener una sola cosa para estar completo. Poco a poco ese deseo bueno que tenía se desvaneció, como aquel rocío que menciona la palabra de Dios en el libro de Oseas. Ese rocío de la mañana que con la luz y el calor del sol desaparece. Y podemos ver, hermanos, que hay muchas impresiones pasajeras, muy buenos deseos pasajeros en cada uno de nosotros. Tenemos también la experiencia personal de cada uno de nosotros.
podríamos decir, en medio de la prueba, la dificultad, la enfermedad, la necesidad, podemos dar ejemplo, testificar cada uno de nosotros, o hemos visto a alguien o lo hemos vivido nosotros, podríamos decir, sí, cuando estuve en gran necesidad, yo lo primero que hice fue buscar a Dios. Y hay personas que son muy fervientes en medio de la dificultad, en medio de la prueba. No faltan a los servicios, oran, dan dinero para las ofrendas, están tratando de ver qué pueden hacer porque piensan que de esa manera pueden obtener aquel beneficio del cual están necesitando. Pero nomás Dios cumple esa petición, poco a poco, ese fervor, esos buenos deseos, esa devoción a Dios se esfuma igual que la nube de la mañana. ¿Por qué pasan estas cosas? Tenemos también el ejemplo de personas, hermanos, que no son convertidas. Esa es una de las principales razones por qué pasan estas cosas. Porque cada vez que nosotros nos sentimos en necesidad, por ejemplo, en el caso de una enfermedad grave, cuando alguien de verdad tiene una verdadera necesidad, ya los doctores podría ser que ya no dan respuesta, nomás queda una cosa, buscar a Dios. Y lo buscan cuando ya es demasiado tarde, cuando ya de veras no hay respuesta, cuando Dios debe ser nuestra primera opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la piedad de ciertas personas es demasiado pasajera? ¿Por qué es demasiado leve? ¿Por qué se esfuma tan rápido? Como dicen algunos, llamarada de petate, ¿no? Tienen fe de esa manera. Ese fuego dura nada más segundos, se desvanece. La principal es, hermanos, porque no son verdaderos convertidos. Posiblemente son personas que les dijeron, allá en tal iglesia, cuando ora el predicador, la gente se sana. Pues vamos para allá. Y lo mismo harían con un brujo. Lo mismo harían con cualquier persona que les ofrezca solución a su necesidad. Pero no le están dando el lugar que verdaderamente merece el Señor de señores, el Rey de reyes. No están buscando a Dios por ser Dios. Están buscando a alguien que dice que les puede dar una solución a sus problemas. Pero verdaderamente ellos no necesitan a Dios. Necesitan resolver su problema. No, ¿cuál es otra de las razones? Es porque tal vez estas personas nunca se han visto en la necesidad de un Salvador. Porque no se sienten tan malos. No se sienten merecedores del infierno. Hermanos, no hay diferencia entre un pecado y 1,000,000 de pecados, hermanos. Todos por igual merecemos el infierno. Les recuerdo en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fue una sola desobediencia y esa sola desobediencia nos condenó a todos al infierno. Y tuvo que venir Dios en forma de hombre y pagar ese precio que nosotros no podemos pagar. Esa muerte preciosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, esa sangre derramada por nosotros, fue derramada para pagar nuestras culpas, nuestros pecados. Porque nosotros no podemos pagar ese precio. Tenía que ser Dios mismo haciendo ese sacrificio. Entonces, pero hay personas que no se ven en la necesidad de un Salvador. Por eso sus impresiones, sus buenos deseos, sus motivaciones son pasajeras. No ven la necesidad de correr una carrera con firmeza, con diligencia, de vivir una vida cristiana que sea fiel a aquel a quien dicen que aman. Tenemos, hermanos, también personas que tal vez no ven la necesidad o la importancia o el atractivo que tiene Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 15, verso 4, el Señor Jesús dijo,
permaneced en mí. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Y cuando el Señor Jesús dice nada pueden hacer, se refiere verdaderamente a nada. Necesitamos permanecer en Él. Pero ¿cómo podemos permanecer en Él si nosotros tenemos el orgullo más grande que nosotros mismos? Si pensamos que nosotros somos autosuficientes. No, mira hermano, yo tengo 50 años en el Evangelio. Es más, la Biblia me la sé al revés y al derecho. A mí tú no me puedes venir a decir nada porque yo ya conozco todo. O sea, personas orgullosas que piensan que por ellos no pagó el precio Cristo. Que nada más decir que necesitaban pedir perdón era un formalismo nada más para poder recibir la salvación por causa de los demás que sí están bien necesitados. Hay personas que no, de veras no se sienten necesitados de Cristo. No sienten la necesidad de permanecer en Él, de depender totalmente de Él para salvación y aún para nuestros asuntos cotidianos. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos hablar sobre esto, pero hay otras, hermanos, que necesitamos mencionar de por qué las impresiones o los buenos deseos que nosotros tenemos, ese fervor que decimos tener a veces por nuestro Dios es tan pasajero. ¿Por qué se desvanece? Tenemos también una mala doctrina, una mala predicación. Y eso lo hay por todos lados. Esto está peor que el coronavirus, hermanos. Es tan contagioso. Una mala doctrina, hermanos, en la cual a la persona le hacen pensar que Dios nada más está interesado en el dinero. Así que la fe es igual a dar dinero. Depender de Dios es dar dinero. Y tiene ciertas verdades, pero no es todo el evangelio eso. De hecho, eso es una parte muy, muy secundaria. Hermanos, hay cosas que estas personas enseñan que la fe, la fidelidad a Dios es únicamente dar dinero. Y si usted no da dinero o no le cree al predicador, son los únicos pecados que ellos condenan. No hablan de la santidad, no hablan del arrepentimiento verdadero, no hablan de otra cosa más que no sea de que usted sea feliz, porque usted ya es un rey o hijo de un rey. Pero eso sí, como es hijo de un rey, debe soltar dinero. Eso es fe para estos lugares, una mala doctrina en la que no se denuncia el pecado, no se denuncia el error, no se estimula a las personas a buscar la santidad, a obedecer a Dios. Para estas personas, obediencia es nada más dar dinero, nada más. El mal entendimiento de la gracia de Dios, hermanos, los extremos también, el legalismo por un lado y por el otro lado el libertinaje. Personas que piensan que todo es malo, ven una nube medio formada y dicen que esto es un demonio. O dicen no, nada es malo y hacen cualquier cosa y parecen peores que el mundo. Tenemos esos dos extremos. Por eso es que hay muchas personas que no tienen una fidelidad a Dios verdadera, sino que es pasajera. Por eso en estos lugares donde hay mala doctrina, lo único que tienen que ellos apelar es a las emociones, a estimular sentimientos por medio de luces, de música, de un mensaje que los haga sentir muy tiernos y apapachados. De manera que puedan llorar al ver y dicen, ahí estaba Cristo suplicando para que tú vengas y lo recibas en tu corazón. Dicen, lo recibas en tu corazón. No dice, te arrepientas de tus pecados. Y hacen un mensaje tan dulce que la gente se siente tan tierna y tiene el deseo de seguir buscando a Cristo. Pero nomás salen de esos lugares, el mundo y sus malos deseos vuelve a ser igual. No hay devoción por Dios, no hay deseo de buscar la santidad, no hay deseo de obedecer a Dios en lo absoluto.
porque ya pagaron su indulgencia al llevar sus primicias. Por ejemplo, en estas fechas muy importantes, la gente en estos lugares les hacen que el primer salario del mes se lo entreguen a la iglesia, porque eso es tener fe. Y así, con esa superstición, ellos van a tener dinero todo el año. Claro que debemos ser agradecidos con Dios, pero esa es la manera que debemos hacerlo, agradecidos por lo que Él ya nos dio. No es una inversión. Compren Bitcoin si quieren hacer algo así, o inviertan en la bolsa de valores, aunque no es buen tiempo ahorita, pero no funciona así el cristianismo, hermanos. Entonces, otra de las cosas que provoca que nuestras impresiones, nuestros buenos deseos, nuestra devoción a Dios sea pasajero, es el desánimo, hermanos. Todos hemos caminado por ahí, ¿verdad? El valle amargo del desánimo. Pero ¿qué es lo que provoca el desánimo? El desánimo lo que hace es que nosotros no queramos seguir adelante, que no queramos abrir nuestras Biblias, que no nos queramos congregar, que es más, hay extremos en los cuales no queremos ni saber de Dios, porque nos sentimos tan desanimados que hasta pensamos que Dios nos odia. Pero ¿qué provoca este sentimiento? Esta amargura, esta indiferencia, el no querer saber con Dios. Primero, hermanos, es la rebelión contra Dios. Pensamos que Dios es como nuestros padres, que le hacemos un berrinche y va a venir, ok, mijito, vente, te voy a comprar lo que querías, ya deja de llorar. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. A Dios no le podemos torcer el brazo con chillidos. A Dios no lo podemos sobornar. A Dios no lo vamos a hacer que se sienta mal por nosotros hacer un berrinche. De hecho, hasta en la misma palabra dice que hay que educar a nuestros hijos con vara. O sea, es contrario ese mensaje. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos muy atentos, hermanos, a no escuchar una doctrina equivocada. Pero ¿qué otras cosas ocasionan el desánimo, hermanos? Ver el mal ejemplo de los otros creyentes. Por ejemplo, podríamos decir, yo tuve una mala experiencia con un creyente que hizo esto, hizo lo otro. O podríamos decir, me hizo esto, que todavía es peor. ¿Cómo es posible que un creyente o alguien que diga que es creyente haga este tipo de cosas? ¿Sabes qué? No, yo no quiero volver a saber nada de una iglesia. Yo no quiero volver a saber nada de orar. Además, Dios está en todas partes, dicen algunos. No necesito ir a una iglesia. Entonces, el diablo las lleva de ganar en este sentido. ¿Por qué? Porque nos desanima. Otra cosa que puede ocasionar, hermanos, es ver, pues, el mal entendimiento de lo que es la fe verdadera. La fe verdadera es sinónimo en muchos lugares a cree que Dios va a hacerte un milagro. Obviamente da tus dineros que necesitas dar, y para que el milagro sea más grande, dijo un sinvergüenza por ahí muy famoso, debe ser más grande tu cheque. Y de veras así lo dicen. Entonces, fe es sinónimo a estar próspero, saludable, feliz, contento y, si es posible, hermoso. Pero eso no es la fe verdadera. Si no, hermanos, les recomiendo, aquí hay un libro en la Escritura que se llama Job. Pueden leerlo. Pueden leer los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Y podemos ver en el libro de Hechos que, al contrario, muchos creyentes no eran prósperos. Siempre ponen el ejemplo, Abraham era súper rico. Tú no eres Abraham, hermano. Esa es la verdad. ¿Y cuántos a Abrahames hubieron? Les pongo el ejemplo más importante, Israel. Israel nunca ha sido la nación más poderosa del mundo. Al contrario, sus enemigos han sido más poderosos, económicamente hablando y en todo sentido. Dios los ha guardado, claro que sí. Pero esto no quiere decir, hermanos, que ser creyente vamos a tener una vida deseada, una vida color de rosa, sin necesidades, sin enfermedades, sin
ningún problema aquí en la tierra. Eso lo vamos a tener cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Es una promesa y lo dice la Escritura, pero no es aquí. A veces Dios prospera a algunos, pero no es la regla. Pero sí podemos ver, hermanos, que es a veces todo lo contrario. De hecho, en el libro de Hechos dice que es necesario que por diversas pruebas alcancemos el reino. Si nosotros conocemos levemente la Escritura, vamos a ver que ese mensaje no está en la Escritura. El hecho de que seas feliz, que seas saludable, que seas millonario o que estés bien siempre. No es eso lo que promete la Biblia. Y el ver que un lugar se predica o nos prometen este tipo de cosas y no pasan en nuestra vida, ocasiona desánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos saber nada de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer para que nuestra devoción a Dios no sea temporal, que no sea permanente, más bien que sea permanente y que sea sobre todo constante? Lo primero que podemos hacer es lo opuesto a que en vez de desanimarnos al ver el mal ejemplo de aquellos creyentes o que dicen ser creyentes pero que dan mal ejemplo, es ver ejemplos verdaderos, de verdaderos creyentes, buscar lo bueno. Siempre hay cosas buenas que ver y de practicar, imitar. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, donde él dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso está en la palabra de Dios. Bueno, pero no tenemos físicamente al apóstol Pablo para poderlo imitar. Bueno, pero están los escritos, podemos ver algunas cosas que él narra en sus mismas experiencias. Pero podemos ver tal vez la experiencia de algún cristiano que nosotros consideremos que es un buen cristiano. No somos perfectos, hermanos, no lo somos. Sería una mentira muy grande, somos igual de pecadores. Bueno, no como antes que Cristo nos salvara, pero seguimos siendo pecadores. Tenemos nuestras fallas, pero puede que haya alguna cosa que sea digna de imitar. Podría ser algo digno de imitar el hecho de que una persona sea muy puntual a la hora de congregarse, que sea muy puntual a la hora de leer sus escrituras, la palabra de Dios, tener sus tiempos devocionales, la oración, la humildad de algunos, o el carisma que tienen otros. Hay muchas cosas muy buenas que imitar, o de cómo se apartan de las cosas que sabemos que son pecado. Hay tantas cosas que podemos imitar. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Volvamos al libro de Hebreos, que ese es nuestro texto, capítulo 12, y dice en el verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay muchísimo de qué hablar, hermanos, pero si nosotros queremos tener o correr una carrera cristiana verdaderamente fiel, hermanos, necesitamos poner atención a algunas de estas cosas. Por ejemplo, teniendo tan grande en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, pero fíjate cómo empieza el versículo 1. Por tanto, nosotros también. Y esto hace referencia al capítulo anterior, el capítulo 11, en el que podemos ver a los que muchos consideran a los héroes de la fe escritos en un solo capítulo, que no están todos, pero muchos de ellos, escritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Que vemos que cada uno de ellos, hermanos, no sobresalieron por hacer grandes milagros. De hecho, vemos que por fe estas personas resistieron, siguieron adelante, le creyeron a Dios, vivieron cosas terribles y no se desanimaron, sino que más bien ellos se mantenían viendo como al invisible. Y otros que menciona del 33 en adelante fueron torturados
fueron sacrificados vilmente y ellos no negaron al Señor. Y tenemos la experiencia también de personas en la iglesia primitiva que están en la historia, no están nada más en la escritura, no están en la escritura, están en la historia registrados de cómo personas perdieron sus vidas solo por el hecho de no negar la fe en Cristo Jesús. Fueron torturados, fueron echados a leones, quemados como antorchas. Sus hijos, sus esposas sufrieron el martirio y ellos presenciaron eso y nunca negaron al Señor. Estas personas se mantuvieron creyéndole al Señor, corrieron la carrera de la fe con diligencia, con fidelidad. Podemos ver, hermanos, que el autor de Hebreos dice en el verso 1, por tanto nosotros también debemos tener un testimonio al igual que ellos, como dice en el verso 39 y todos estos, del capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tenemos el ejemplo de antiguos creyentes también en las escrituras. El ejemplo, mira, no hay nada mejor, hermanos, que nos pongan una tarea, un trabajo difícil de hacer, pero no hay nada mejor saber que alguien ya lo hizo o tener el ejemplo de alguien que lo está haciendo. No hay nada mejor que eso. Porque podríamos decir, hermanos, bueno, pero es que muchas cosas en la escritura son difíciles, son imposibles. Yo no puedo hacer cosas como estas. Bueno, aquí en la escritura hay testimonio de muchas personas que sí lo pudieron hacer y lo hicieron por fe. Pero el sinónimo de fe para muchas personas es que sean prosperados, que sean millonarios, que sean saludables, que sean felices y otras cosas todavía peores. Pero eso no es la fe. Eso no es la fe verdadera. Dios hace milagros, por supuesto que sí. Pero si no te hace un milagro, hermano, eso no quiere decir que es porque no tengas fe. Porque tenemos ejemplos en la misma escritura de personas que estaban enfermos, que padecieron y al contrario, en vez de renegar, ellos mantuvieron su fe firme sin desmayar. Podemos ver entonces, volvamos al 12:1. También nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué nube de testigos se refiere, hermanos? Hay personas que dicen, y esto está equivocado, hermanos, no es que esté allá Abraham sentado en un estadio gigante con nubes blancas, Abraham, Moisés, Jacob y todos ellos sentados así viéndonos a nosotros. Mira que él se equivocó, mira que no se está tratando de eso. No es que ellos nos estén viendo y juzgándonos, sino que esta forma, este hebraísmo que se usa acá, tiene la idea, hermanos, simple y sencillamente de decirnos que nosotros tenemos el ejemplo de estos testigos. Tenemos para que seamos, por medio del ejemplo de ellos, nosotros seamos motivados que tal vez nosotros estamos en una situación menor que la que ellos pasaron. Y de todos modos, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Esos son los testigos. Tenemos una nube inmensa de personas. O sea, estamos hablando de una cantidad, podríamos decir, de un escenario enorme de personajes en las escrituras que dan testimonio de que ellos tuvieron una fe verdadera en medio de los padecimientos. Esos son nuestros testigos, para estimularnos, para que nosotros, por medio del ejemplo de estas personas y no del mal ejemplo de aquellos que tal vez nosotros conocemos, entonces podamos correr con diligencia la carrera que tenemos por delante. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, que la vida cristiana lleva muchos sacrificios, muchas penas, dolores, pruebas. El Señor Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 14, verso 27, que el que no lleve su cruz no puede ser su discípulo. Así de fácil. Y llevar una cruz, hermanos, no quiere decir que te vas a tatuar una cruz aquí en el hombro o en la espalda o ponerte un crucifijo acá. O una camisa, no, con una cruz en la espalda, no.
o un sticker en tu carro. Está hablando de una carga pesada, que lo que significaba era ir directo a la muerte en esos tiempos. De manera que nosotros podemos entender que ser cristianos, tener fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo, nos podría llevar hasta morir por Él. Tenemos la bendición, no sé si llamarlo bendición, o la desventaja de que nosotros estamos en un país donde hay libre culto, en el que cualquier persona puede hacer y creer lo que le dé su gana y no hay problema. Tenemos esa libertad. Una libertad dada por el gobierno, que muchas veces muchas personas han dicho que solamente en la persecución es cuando se ven los verdaderos creyentes. Por eso digo que no sé si es una bendición para nosotros o es algo que es contrario para nosotros. Pero tal vez Dios en su sabiduría sabe que nosotros somos muy débiles y no soportaríamos el martirio. Dios ha tenido a bien no hacernos pasar por algo como eso y debemos estar agradecidos por ello. Y por eso mismo, eso debería de motivarnos para que verdaderamente nosotros tenemos y expresemos con nuestras vidas una fe verdadera, que sea devota al Señor. Amén. Podemos seguir adelante, hermanos, donde dice que una nube tan grande de testigos y después de eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, la vida cristiana no es una vida sencilla, no es fácil. Y nos pide que la corramos con paciencia. Como les mencionaba hace unos momentos, en la Escritura hay muchos versículos que hacen alusión a la vida cristiana como la vida del deporte o del atletismo. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:7, vamos para allá. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esos todos nos incluyen a nosotros. Sí, nosotros amamos cuando Él vuelva. Tenemos en Filipenses 3:14 también, hermanos. No los vamos a leer todos los versículos, pero dice, prosigo a la meta, 3:14 de Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él hace alusión a una meta. Y esa meta es llegar hasta el final habiendo corrido con diligencia, basados en las reglas que el deporte luego establece, haberlo hecho con fidelidad, no haciendo trampa, no agarrando atajos, sino esforzándose al máximo. Y podemos ver, hermanos, en muchas partes el apóstol Pablo hace alusión al mundo del deporte para expresar o para dar una idea de cómo debe ser la vida del creyente o la vida cristiana. Mira, también dice que esa carrera la debemos correr con paciencia. Volvamos a Hebreos. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera, esa paciencia, hermanos, que debemos tener para correr, no es una paciencia que es una paciencia pasiva. El significado de esta paciencia es aguantar o tener soporte. Esto no quiere decir, hermanos, de que nos vamos a sentar a llorar y a esperar que todo pase, sino habla de una paciencia activa, una paciencia en acción, una paciencia que mientras aguantamos los embates de este mundo, los obstáculos, las pruebas, las dificultades, tenemos que mantenernos corriendo esa carrera. ¿Sí se entiende eso, verdad, hermanos? Tenemos que mantenernos mientras soportamos o estamos cruzando esos obstáculos. Debemos seguirnos moviendo hacia adelante, hacia la meta, que es es buscar y ver a nuestro Señor Jesucristo, seguir su ejemplo y todo este tipo de cosas, hermanos.
Entonces, ¿cómo debemos correr esa carrera? Primeramente, volvemos al versículo 1 de capítulo 12, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para poder correr esa carrera, debemos tener paciencia, pero también debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate bien en esto, que no dice de todo el peso del pecado, sino menciona la palabra peso y del pecado, haciendo una diferencia entre una cosa y la otra. Pero que al final son cosas, hermanos, que nos estorban para correr esa carrera. Ese peso, hermanos, que nos estorba, no precisamente pueden ser cosas pecaminosas. Podrían ser actividades, aficiones, deportes, podrían ser costumbres, podría ser cualquier cosa, hermanos, que nos quita, fíjate bien, el tiempo o las energías para que nosotros participemos en esta carrera. Lo digo una vez más, no son cosas que son pecado en sí, sino son actividades, acciones, costumbres, aficiones, cualquier cosa que nos quite el tiempo o las energías para que podamos participar fielmente en la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Así me gusta, así se ve mejor. Bueno, el asunto es, hermanos, que todos sabemos que hay cosas que nos estorban. Si nosotros fuésemos a correr una carrera, una olimpiada, las mujeres no se irían en tacones, para empezar, ¿no? Y mucho menos los hombres. Tampoco se pondrían una vestimenta que no va con la ocasión. O sea, tendrían que buscar la ropa más liviana, tendrían que buscar los zapatos más cómodos, de manera que no se lastimen los pies, que no estén tan pesados. No llevarían una mochila en su espalda para correr una carrera, un maratón, sino que se despojarían de todo lo que fuera posible. ¿Ustedes creen que un atleta llevaría el celular y estaría en medio de la carrera viendo el Facebook? Pues los chavos de hoy lo hacen, ¿no? Pero no en una competencia. Si nosotros queremos correr esa carrera con diligencia, debemos despojarnos de todo lo que pueda estorbarnos para correr esa carrera. Para eso, hermanos, necesitamos poner en orden nuestras prioridades. Porque muchas veces, hermanos, lo único que tenemos es un desorden en prioridades. De manera que nos topamos con algo y lo queremos hacer ya. Pero hoy toca la iglesia. Pero es que yo tengo que hacer esto. No lo puedo dejar para después. Y se ponen a cambiarle el aceite al carro, se ponen a cortarle el pelo a los niños. Y bueno, hacer cosas, hermanos, en las que se pueden organizar, nos podemos organizar con suficiente tiempo, de manera que no estorben esas actividades que no son malas, pero que en su momento llegan a estorbar para que podamos correr esa carrera. Organizar nuestras prioridades. La primera es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Somos cristianos, somos hijos de Dios. La principal prioridad en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Esto puede incluir orar, leer su palabra, meditar en su palabra, congregarnos y hacer otras actividades, ejercicios espirituales. Y pongo por igual también nuestra relación con nuestro matrimonio y nuestros hijos, que son dos cosas diferentes. Algunas personas dicen: no, es que mi primer ministerio es el matrimonio y mis hijos. Bueno, estamos hablando de tu ministerio. Si es así y si lo ponemos en orden, claro que sí. Tu primer ministerio, que va después de tu primer relación con Dios, que es tu prioridad número 1.
La relación personal, estoy hablando, hermanos, de mi relación, de tu relación directamente con Dios. No estoy hablando de nuestra relación congregacional delante de Dios. Estoy hablando de tu relación personal con Dios. Esa debe ser tu prioridad. De manera, hermanos, que debemos hacer lo posible para que esa relación no sea estorbada por actividades que no son necesariamente malas. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios, somos hijos de Dios, hermanos. Aquí está su palabra, necesitamos tener comunión con Él. No es una opción para todo un hijo de Dios. Estamos hablando de cosas que las debes de organizar en tu casa o en tu trabajo, o en el lugar donde tú quieras. El tiempo de oración en aquel lugar secreto donde solo tu Padre en lo secreto te escucha. No estamos hablando del viernes de oración. No estamos hablando de la oración a la hora de comer, estamos hablando de tu tiempo personal con Dios, secreto, a solas. Esa es la número 1. De manera que para poder tener ese tiempo, por aquellos que no los tengan, el que no lo tenga ese tiempo, hay que organizar el resto de cosas. Bueno, yo trabajo de lunes a tal día, entro a tal hora y salgo a tal hora. Dispongo de tanto tiempo en la mañana o en la tarde, buscar en ese tiempo disponible, ese tiempo para tener relación con nuestro Señor. Y así vamos para abajo. Pero es que, hermano, no me queda tiempo. Hermanos, todos tenemos 24 horas en el día, o alguien tiene menos, ¿no? Tenemos mal organizada nuestra agenda, nuestras prioridades. Entonces, de manera, hermanos, que no vamos a entrar en detalle en cada una de estas áreas, pero la principal, sí, nuestra relación personal independiente con nuestro Señor es nuestra prioridad número 1. Y debemos buscar la manera de poder alcanzar ese momento. Orar, leer su palabra. El tiempo, hermanos, es tu decisión. Si tú quieres dedicarle 5 horas diarias a la oración, es asunto tuyo. Si quieres dedicarle 4 horas a la lectura de la palabra todos los días, es asunto tuyo. Si quieres darle 20 minutos al Señor, es asunto tuyo, pero hazlo. Es importante. El congregarnos. Algunas personas dicen, bueno, pero es que yo necesito cuidar a mi familia y a mi matrimonio. Claro que sí, hermanos. Congregarnos no debe de ser algo opuesto a cuidar a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Cuando salimos a comer en familia, hermanos, bueno, no sé, ustedes, yo así le hago. Cuando salgo con mi esposa y mis hijos a comer, comemos todos en la misma mesa y en el mismo restaurante. No sé si alguno de ustedes haga diferente. Participamos de lo mismo. Tenemos comunión. Igual podemos hacer cuando venimos a la iglesia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Participar, hermanos, ese gozo que tú tienes de venir a escuchar su palabra, de cantarle al Señor, de tener comunión con Él. ¿No quieres que participe tu esposa o tu esposo de eso? ¿De tus hijos? Hazlos partícipe, que vean en ellos, mira, ellos vean en ti como padre o como madre, vean un ejemplo a seguir. Ese es nuestro reto. Mira, hermano, tenemos mucho trabajo y solo vamos por la prioridad número 1. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades, ajustar el tiempo. El trabajo son cosas, hermanos, que no podemos despojarnos. Cualquiera podría decir muy listo, hermano, a mí lo único que me estorba para tener una buena relación con Dios es mi trabajo. Estoy pensando en dejarlo. Bueno, si puedes conseguir uno mejor, con mejores condiciones, excelente, hermano. Si no, es otra razón por la cual debes de estar de rodillas pidiéndole al Señor que te dé una oportunidad mejor para tener ese tiempo con Él. Amén. Hay personas que pueden decir, hermano, pero es que mi cónyuge es el estorbo más grande que tengo para tener una buena relación con el Señor. Y estoy pensando, y mire, ahorita el Señor me acaba de hablar con lo que usted dijo. No sean listos. Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Hay maneras de cómo trabajar eso. Para eso se pueden acercar a buscar consejería.
Pero el asunto es, hermanos, que hay cosas que definitivamente no podemos negociar, no nos podemos deshacer de ellas, aunque las consideremos un estorbo. El trabajo es una de ellas, sería pecado dejar de trabajar. El que no trabaja, que no come, dice la palabra de Dios. Y también que Dios aborrece el divorcio. No podemos abandonar nuestra familia porque consideremos que esto sea un estorbo para servir al Señor o agradarle al Señor. Amén. Y así sucesivamente. Entonces surge la pregunta, bueno, vamos a entrar más de lleno al terreno. ¿Qué cosas te estorban a ti para que tengas mejor devoción al Señor? Para que tus deseos tan buenos de año nuevo, por causa de la fecha de hoy, se vean interrumpidos. ¿Qué es lo que te estorba a ti para que no puedas tener esa devoción, esa fidelidad y que puedas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Algunos podrían decir, hermano, es que fíjate que a mí me han lastimado mucho. Y de veras, a mí me han lastimado tanto que no puedo. Es más, yo no puedo ni siquiera abrir la Biblia porque me trae ese recuerdo. Bueno, ¿sabes qué? No es la razón por la que te estorbe no es la persona que te lastimó, sino es el pecado que todavía mora en ti, la falta de perdón, la amargura que has albergado en tu corazón, la falta de sometimiento a la palabra de Dios, donde dice que por mandamiento perdonemos hasta 70 veces 7. Ese es tu problema, no las condiciones. Ay, hermano, es que mira, la salud es un gran problema para mí. Si Dios me sanara, mira, yo le estoy orando a Dios y ya que me sane, ahí sí voy a ir todos los domingos a la iglesia. Y voy a orar, es más, hay chance para predicar, porque salen algunos así. Yo quiero hacer algo, pero ya una vez que Dios me sane. Bueno, eso podría ser una excusa nada más. Algunos dicen, es que a mí me falta dinero, hermano. Mira, fíjate que a mí me cuesta llegar a fin de mes y pues ese dinerito, esos $3 que voy a gastar en gasolina, pues los ocupo para ir a trabajar el día siguiente. Bueno, hay otros que dicen, es el mal ejemplo. Mira, yo he visto en la iglesia unas cosas, hermano. Híjole, a mí me tiene decepcionado esto. Es más, a mí no me saludan, por eso yo no me congrego ya. Entonces, aquí mira, podemos decir un montón de cosas, muchísimas cosas, pero aquí lo importante, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Ese estorbo del cual, o mejor dicho, esa excusa, ¿crees que Dios te la va a aceptar cuando estés enfrente de Él, ante su presencia? O sea, vas a poder decirle, mira, es que Dios, yo no fui fiel a ti, yo no tuve devoción a ti, Señor, porque mira, a mí no me saludaban en la iglesia, entiéndeme, Señor. ¿Crees que le vas a poder decir eso al Señor? O le vas a decir, es que a mí me faltaron al respeto. Si a Cristo lo crucificaron, hermano, lo escupieron. Y nosotros vamos a salir con algo tan sencillo y tan débil. Una excusa tan absurda para decir que nosotros no podemos seguir adelante porque me han hecho algo. Son excusas baratas que Dios no nos las va a soportar. Lo que verdaderamente nos estorba a nosotros, hermanos, es el pecado. En Colosenses, cuando estuvimos viendo las semanas anteriores, capítulo 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Debemos despojarnos de esas cosas que estorban. El pecado no es negociable, hay que deshacernos de él, pero también de aquellas cosas, hermanos, que están estorbando nuestro caminar diario con el Señor. Puede ser la televisión, puede ser malas amistades, pueden ser malas costumbres que nosotros tenemos o simplemente pereza. No nos importa, indiferencia. Para eso también, hermanos, es necesario que agreguemos un poco de sentido común, que también agreguemos un poco de cuidado al bienestar de nuestra salud. Tal vez una caminadita diaria de 30 minutos podría ayudarnos a combatir esa pereza que no quiere que nosotros abramos nuestras Biblias. Cuidar nuestra salud es importante, por supuesto que sí. Hay tantas cosas que son neutras, que sí nos pueden ayudar para que nosotros podamos correr una carrera fiel ante nuestro Dios. Y volvamos a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos que nos manda el autor de Hebreo, el Espíritu Santo, inspirando a esta persona que se desconoce quién fue el autor, aunque muchos dicen que fue Pablo. Vemos que él dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Cuando habla de estar puestos en Jesús, hermanos, la palabra, el uso que se le da a esa palabra es que no solamente quiere decir que veamos a Jesús de vez en cuando, aunque es una forma metafórica, sino que nuestra atención esté puesta 100% en Jesús. No solamente quiere decir eso, sino que también dejemos de ver otras cosas, que pongamos nuestra atención total en Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. De manera, hermanos, de que nosotros debemos poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra devoción a Jesús. Y ver que Él, hermanos, y tener ese conocimiento, esa idea, ese pensamiento, esa convicción de que Jesús no se dio por vencido, hermanos, a pesar de estar padeciendo. Y Él, siendo justo, padeció por los injustos. Si nosotros tenemos esa misma mirada que el Señor Jesús tenía a la hora de padecer en la cruz, y a nosotros, hermanos, como dice más adelante, no hemos sufrido hasta la muerte. No hemos padecido gran cosa, aunque tu dolor, hermano, para ti, para mí, puede ser muy grande. Nuestra necesidad, nuestra adversidad puede ser muy grande. Nunca se va a comparar a la necesidad y el dolor que nuestro Señor Jesús padeció como hombre, hermanos, no como Dios. Siendo Dios, lo padeció como hombre, como un ser humano. Si a ti te duele un pellizco, al Señor Jesús también le dolía. Todo lo padeció y lo hizo por ti. Lo hizo por mí, lo hizo para rescatarnos, hermanos, de la condenación eterna en la que nosotros estábamos condenados. Eso es suficiente. Por eso es que el Señor en Oseas decía: díganme, ¿qué puedo hacer más por ustedes? Oh Efraín, ¿qué haré de ti? Vuestra piedad es como las nubes en la mañana y como el rocío en la madrugada que se desvanece. ¿Es esa nuestra devoción para nuestro Dios, quien dio su vida por rescatarnos? ¿Es esa la actitud que nosotros tenemos para los asuntos de Dios? Hermanos, no se trata de nuestro entorno, se trata de nuestro corazón. Si eres fiel a Dios, hermanos, aunque estemos en el lugar peor del mundo, tenemos que darle lo que se merece nuestro Dios. Pónganse de pie, hermanos.
Y en el mismo capítulo 12, verso 12, el mismo autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cierren sus ojos, hermanos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, reconocemos que nuestras vidas no son lo que deberían de ser, Señor. Tú te mereces todo, Señor. Tú te mereces la gloria, no solo canciones bonitas entonadas en momentos oportunos, Señor, sino que tú mereces la alabanza de nuestro corazón de día y de noche. Nosotros deberíamos de ser más conscientes, Señor, de esa obra que tú hiciste por nosotros, no mereciendo nada. Por lo cual, Señor, te pedimos a ti, Señor, tú que eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, que produzcas una fidelidad tan perfecta en nosotros, Señor, que no nos desviemos a izquierda ni a derecha, Padre. Que nuestra devoción a ti sea pura, Señor, como tú eres puro. Que nuestra lealtad a ti, Señor, sea tan grande como tú eres leal a tus promesas que nos has dado a nosotros, Señor. Que a pesar, Señor, de que nosotros no merecemos todo ese regalo divino que tú nos has dado, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, lo que tú nos has dado verdaderamente, que nuestros ojos sean abiertos, ese entendimiento sea abierto, Señor, en nosotros, y que esa sea la energía y la motivación que nosotros necesitemos únicamente para seguir adelante, aunque no tengamos ganas de hacerlo, Señor. Que nos obliguemos a nosotros mismos a serte fiel, aunque no queramos, Padre. Que ese amor que tú has derramado sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Señor, se vea reflejado en obediencia, no en cosas místicas. Que nuestra obediencia, Señor, sea nuestro mayor testimonio de que verdaderamente tenemos fe en ti. Que nuestro amor a ti, Señor, está fundamentado, Señor, en ese amor que tú nos has mostrado, Señor, en esa cruz. Aumenta nuestra fe, Señor, como decía aquel hombre. Reconocemos que tenemos deficiencia, Señor, de carácter. A veces tenemos un desorden muy grande en nuestras vidas que necesitamos acomodar. Ni siquiera necesitamos una intervención divina, Señor. Solo necesitamos dirección. Solamente necesitamos acomodar nuestras prioridades en algunos casos. Pero necesitamos que tú pongas en nuestro corazón ese convencimiento, Señor, de lo que tenemos que hacer, esa guía. Y también te pido, Señor, que si hubiese alguna limitancia que de veras necesita la intervención divina tuya, Señor, esas cosas que no están en las manos del ser humano, sino que tú las puedes hacer únicamente, Señor, intercede, Señor, interviene, Señor, de manera que cada uno de nosotros podamos serte fiel, Señor, como tú te lo mereces. Que podamos, Señor, no ser creyentes nada más de palabra, sino que también de hecho. Que nuestras vidas reflejen, Señor, ese amor tan grande, esa fe que tú nos has dado, Señor, esa devoción que tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y todas nuestras acciones. Y muchas gracias por lo que tú has hecho hasta ahora en este ministerio, Señor. Quiero darte de manera muy especial, Señor, el agradecimiento aquí enfrente de todos mis hermanos, Señor, porque tú has cuidado de esta congregación, Señor, a cada uno de nosotros, porque nos has sostenido hasta ahora, Señor. Verdaderamente no queremos voltear a ver los errores del pasado, Señor, sino que queremos poner nuestra mirada hacia la meta y seguir hacia el supremo galardón que tú nos tienes preparado, Señor. Síguenos guardando como ministerio, Señor, y sigue produciendo frutos aquí en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.